Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este tu día santo de estar aquí reunidos. Y Señor, queremos pedirte que de acuerdo con tu promesa, tú estés aquí presente, que tu Espíritu Santo, Señor, se sienta cómodo entre nosotros, que podamos alabarte, que podamos dar grandeza a tu nombre, Señor, a través de nuestras palabras y de nuestros pensamientos en esta hora. Todo eso te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. You
Buenos días, feliz sábado. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? Ya me han dicho que tuvisteis fiestón el sábado pasado, ¿eh? Hace poco también tuvimos en Elche tuvimos bautismos de un grupo grande de jóvenes de la iglesia, de adolescentes, y la verdad es que es un momento especial, ¿verdad? La verdad es que sí, que todavía el milagro se sigue produciendo, ¿eh? A pesar del mundo en el que vivimos, de las circunstancias, a pesar de los juegos y de todo lo que os podáis, de las series de televisión, el milagro se sigue produciendo. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si la Iglesia estuviera llena del Espíritu Santo y tuviera el poder que da el Espíritu Santo para compartir la palabra? Pues probablemente donde ahora hay una conversión habría 1000. No, esto lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Donde hay una habría 1000. Así es que ese es el camino que tenemos que seguir, y más en este tiempo. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo complicado, ¿eh? Yo lo veo muy, muy complicado. Esta semana estaba trabajando en Barcelona, visitando a algunos clientes y tal, y hablas con la gente y la gente está muy preocupada. No entienden qué pasa. ¿Pero qué está pasando aquí? Una detrás de otra. Es que son muchas cosas para que el ser humano, que sobre todo nosotros, porque esto mismo probablemente si lo dices en el Chad o en la República Centroafricana, probablemente digan, a ver, que nosotros como estamos aquí de guerra siempre, y de pestes y de malarias y de aquí tenemos de todo, vosotros no estáis acostumbrados. Es verdad, no estamos acostumbrados. Pero eso no cambia el hecho de que cuando veáis estas cosas suceder, alzad vuestros ojos al cielo porque vuestra redención está cerca, ¿no? Es lo que dice el texto. Y yo lo que me pregunto a veces es, ¿será que realmente queremos que Cristo venga pronto? ¿O estamos muy bien como estamos? Porque cuando vas a uno de estos países que están sufriendo y hablas con un adventista o con cualquier creyente que espera la segunda venida, lo que dice es desesperado que Cristo venga ya. Que Cristo venga ya para terminar con esto, ¿verdad? Pero claro, nosotros, a ver, dentro de lo malo, tampoco estamos tan mal. Dice el Espíritu de Profecía que se avivará la persecución y entonces ¿qué luego ocurrirá? Que crecerá, ¿no? Que cada vez más personas estarán más interesadas y dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Tenemos una oportunidad ahora buena con todas estas personas que se preguntan ¿qué está pasando? Para decirle, mira, yo no tengo una respuesta, no tengo una solución, pero sí que tengo una explicación. Y la explicación está en la palabra de Dios. Y cuando a las personas les hablas de Mateo 24 y les vienes a decir, mira, que lo que dice, que habrá guerras, rumores de guerras, que habrá pestes, que habrá toda una serie de circunstancias, ¿no? Como sabemos, dicen, ¿eso lo dice la Biblia? Sí, claro que lo dice la Biblia. Y eso y muchas cosas más. Así que tenemos una muy buena oportunidad para poder... Yo mismo le doy. Es que como no lo veo aquí... Ah, amigo, ahora sí, eso sí. Tenemos una muy buena oportunidad ahora para poder hablar del Señor a las personas, ¿no? Pero para eso tenemos que nosotros tener una condición específica a nivel individual. Y eso eres tú con Dios. Eso no te lo da la iglesia, eso no te lo da tu esposo o tu esposa, no, eso eres tú individualmente con Dios. Y por eso, en esa obsesión de encontrar el cómo y el por qué, al final llegas a la Biblia y te encuentras que está ahí todo, o sea, que no hay nada que inventar aquí. Y yo por eso hoy quería venir de nuevo a Hechos capítulo 2, porque ahí tenemos un momento... Bueno, el momento en el que nace la iglesia cristiana realmente, porque a los cristianos, sabéis que fue posterior a este momento cuando se les empieza a conocer como tales, como seguidores de Cristo, cristianos. O sea, realmente aquí es donde nace la iglesia. La iglesia cristiana nace en el aposento alto. 120 personas desorientadas, que no sabían qué iba a pasar, que no sabían qué iban a tener que hacer o cómo lo iban a hacer, cómo iban a ser ellos capaces de cumplir con ese mandato de ir a toda tribu, lengua y pueblo a predicar el Evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros todos hablamos el mismo idioma?
el más cultivado hablaba 2, pero somos pocos, no sabemos cómo hacerlo. Y en esa circunstancia, en esa situación, y teniendo como principio el deseo personal, que no olvidemos que eso es algo que Dios no se va a saltar nunca, tu voluntad, jamás. Dios no va a salvar al que no quiera ser salvo. ¿Tenemos esto claro, no? Es un principio fundamental. Nunca va a violentar tu voluntad, jamás. Y esto es exactamente igual. Somos nosotros los que tenemos que desear entrar en esa relación personal con el Señor para que Él pueda obrar en nuestra vida, ¿vale? Y el texto, el capítulo 2, empieza diciendo que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. ¿Qué era el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una de las 3 fiestas grandes del pueblo judío, ¿vale? Y como todas las fiestas tenían una fecha determinada, ¿vale? Era 7 semanas después del día siguiente de la Pascua, ¿vale? Es decir, que eran 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, el nombre ya viene de 50, ¿vale? Entonces, la fiesta de Pentecostés, como digo, iba 50 días después de la Pascua, y entonces la mayoría de la gente que venía de lejos para estar en la Pascua en Jerusalén, lo que hacían era quedarse en Jerusalén, por allí, para ya estar el día de la fiesta, que era 50 días después, porque claro, si vivían en Grecia o no sé dónde, claro, y aunque fueran con un animalito, no les daba tiempo de ir y volver, entonces ya se quedaban allí para celebrar la Pascua. Y el nombre que utilizan en hebreo es Shavuot, que igual quizá lo habéis escuchado. Y en esa fiesta se celebraban básicamente 2 cosas, el día de Pentecostés. Se celebraba la entrega de los 10 mandamientos, ¿de acuerdo?, en el monte Sinaí, y también las primicias de las cosechas. Eran esas 2 cosas las que se celebraban. Por eso iba la gente a Jerusalén y llevaba pues, las primeras cosechas que habían recogido como agradecimiento a Dios. Bueno, ese es el día en el que ellos estaban ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Ellos estaban allí metidos porque Cristo, al ascender, Cristo había ascendido 10 días antes. 40 días estuvo con ellos después de la resurrección. 40 estuvo con ellos apareciendo y desapareciendo, no continuamente, pero leemos en los evangelios, ¿no?, al final del evangelio, cómo estuvo con ellos y les aparecía, y bueno, eso fue durante 40 días. Y a los 40 días Jesús asciende. Y los discípulos, junto con el resto porque los discípulos eran 12 y ahí había 120, o sea que había más gente, entran en el aposento alto. Yo he estado en Jerusalén en lo que dicen que era, ¿vale? Que no lo era seguro, o probablemente, porque es muy complicado que después de tanto tiempo, después de 2000 años, esté allí todavía el lugar, pero bueno, es lo que allí presentan como tal. Pero a mí me gusta imaginarme las cosas, me gusta visualizar, intentar ver las cosas. Y pienso en ese grupo de 120 personas. 120 personas es una iglesia no muy grande. Aquí que estaremos 35 personas, ¿no? 120 no es una iglesia muy grande. Pero yo os pregunto, ¿hay tensiones cuando hay 30 personas? Sí. Os digo más, con que haya 2, y si no que se lo pregunten a los casados, con que haya 2 ya hay suficiente para que haya tensiones, ¿vale? Entonces ahora pensemos en 120, que habían quedado solos, que sabían que tenían una tarea enorme porque Cristo les había hablado, les había dicho lo que tenéis que hacer, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin, y tenéis que ir y predicar a toda tribu, lengua y pueblo, o sea, todo esto ellos lo sabían. Pero la pregunta era, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y Jesús les dijo, esperad a que venga el Espíritu Santo. A nosotros se nos ha dicho que esperemos a que Cristo vuelva, ¿no? Que estemos confiados esperando. Pero mis padres tienen 86 años ya, y gracias a Dios viven todavía, pero llevan todo ese tiempo esperando.
¿no? Y los que estamos aquí llevamos X tiempo esperando. Ellos entraron al aposento alto y se les dijo, esperad hasta que venga. Pero no se les dijo cuándo. No se les dijo que iba a ser 10 días después. Si es que el Señor a veces es complicado en su palabra, ¿eh? Con lo fácil que sería decir, oye, tómate nota, el 15 de septiembre del año tal, vengo, ya está. Y sin embargo no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Si es tan sencillo como eso. Podríamos estar preparándonos, ¿no? Y que no te pille desprevenido. Ah, entonces, claro, dicen algunos, bueno, es que quiere pillarte desprevenido, ¿eh? Hombre, ese no es el planteamiento. Pensad una cosa. El error nuestro a veces es intentar meternos en los pensamientos de Dios. Es intentar entender a Dios en su plenitud. Y eso es, hermanos, imposible. Porque si fuera posible, seríamos Dios. ¿Vale? Si yo fuera capaz de entender a Dios, yo sería Dios. Y no lo soy. Por lo tanto, hay muchas cosas que simplemente las acepto por fe, que es algo que siempre hemos manejado muy bien, ¿no? Lo aceptamos por fe. Nadie es capaz de explicar la Trinidad, ¿no? Nadie es capaz de explicar cómo Cristo viene aquí y hace lo que hace y vuelve e intercede por nosotros y está haciendo lo que está haciendo. Nadie es capaz de explicar ese amor, es que no es humanamente explicable. Por lo tanto, si yo intento alcanzar ese nivel de conocimiento, lo más probable es que me salten los fusibles. No, lo más probable no, seguro, porque no cabe en cabeza humana, ¿vale? Aquellos hombres estaban allí intentando entender qué era lo que el Señor quería de ellos. Y de repente, dice el texto, vino del cielo un estruendo de viento. ¿Sabéis? La manifestación del poder de Dios, y lo vemos en muchos momentos en la Biblia, es así. No porque Él te quiera asustar, sino porque Él es así. Repito, no intentes comprenderlo, no vas a poder. Entonces, de la misma forma que aparece en una zarza ardiendo y que no se consume, o de la misma forma que aparece, leíamos en la escuela sabática estos días atrás, ¿verdad? ¿No os habéis acercado a aquel monte que temblaba de truenos, de tal? ¿Os acordáis, no? En Hebreos, ¿a qué se estaba refiriendo? Al monte Sinaí, que no querían ni tocarlo, decían, no, ve tú, que a nosotros nos da miedo, ¿no? Es que Dios es así. Y no se trata de que yo lo acepte o no, es que es así, ya está. Más te vale aceptarlo así porque es lo que hay, ¿no? Y en ese momento dice el texto que vino ese estruendo como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa. Quizá a algunos les podría haber asustado. Sabemos que lo que ocurrió fue que gente que estaba por toda Jerusalén y que notó que allí estaba pasando algo, lo que fue atraídos, ¿no?, hacia ese lugar, y llegaron allí. ¿Qué está pasando, no? Y el texto sigue diciendo que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa era la situación en la que estaba aquel grupo allí, con una misión determinada. Y no olvidéis una cosa, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama, ¿vale? Y eso yo creo que es lo más maravilloso que tenemos nosotros, porque yo cuando me miro a mí mismo, yo digo, ¿qué tengo yo para ofrecer? Yo no tengo nada, yo no soy nada. Pero si yo siento que el Señor me llama y yo me pongo en sus manos, Él es el que me capacita. Y esa era la experiencia de estas personas en el aposento alto. ¿De acuerdo? Mirad cómo lo explica el Espíritu de Profecía. Hechos de los Apóstoles, página 39. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. ¿Os dais cuenta? ¿En dónde estaba la unanimidad? La unanimidad estaba en el propósito, en que todos estaban allí. ¿Por qué? Porque querían ser capacitados para reflejar a Cristo, para ir afuera, para salir y reflejar a Cristo en su relación con las personas. Ellos sabían que esa era la única opción. A partir de ese momento,
A partir de que Cristo entregó su vida en el Calvario, estamos bajo el nuevo pacto. Lo hemos estudiado durante este trimestre, ¿no? Hemos hablado del antiguo y del nuevo pacto. Y ahí el camino es reflejar a Cristo. Y reflejar a Cristo, además, supone otras muchas cosas más que vamos a ir viendo aquí, durante esta reflexión que comparto con vosotros. Fijaros una cosa, las lenguas de fuego, el fuego esto es una teofanía, esto es una manifestación de Dios, ¿vale? De la misma manera que era la zarza ardiente y en otros momentos en los que se manifiesta, ¿no? Se manifiesta Dios. Pero lo curioso es que eran en forma de lenguas. Y eso en varias versiones, todas las versiones que leáis, veréis que pone lenguas y el original es lo que refleja, que eran lenguas. A mí me llama mucho la atención en esto un detalle. Y creo que esto para nosotros como iglesia nos aplica muy bien. Yo si en este momento, aquí de la misma forma descendiera el Espíritu Santo, yo podría ver una lengua de fuego sobre Julio, sobre José Luis o sobre José, yo podría verla. ¿Podría ver yo la mía? No la puedo ver. Yo no la puedo ver. Aquellos hombres estaban viendo la manifestación de Dios en los otros, pero eran los otros los que le tenían que decir, es que tú también tienes, ¿no? Hermanos, la iglesia no es de 1, de 2 o de 5, la iglesia somos todos. El poder de Dios para ser testigos suyos es para todos, y para mí también. Muchas veces pienso, es que yo no puedo, es que no tengo la capacidad, es que no tengo el don, es que yo... No, olvídate, porque las personas que te están viendo la lengua que tú tienes aquí encima, aunque tú no la veas, porque Dios quiere compartir y quiere hacernos capaces absolutamente a todos. Y esa manifestación en forma de lengua tenía un sentido, y era que cómo iban a ir a predicar a toda tribu, lengua y pueblo si solo hablaban un idioma. Y eso fue una cuestión puntual de ese momento. En otros momentos de la historia probablemente sabemos que ha sucedido y que ha ocurrido porque ha sido necesario, pero en aquel momento en concreto era necesario aquello, porque sigue diciendo el texto que había en Jerusalén hombres piadosos que habían venido de muchos lugares para participar de Pentecostés, y solo había esa forma de poder comunicar con ellos. Así que lo que ocurrió ahí fue que cada uno pudo entender lo que allí se hablaba y comprenderlo en su propia lengua, lo cual aún los sorprendió aún más. Fijaros, mirad cómo lo dice la hermana White. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego, por tanto, esto significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Es decir, sin ese poder, hermanos, no había nada que hacer. Era imprescindible que ese poder se manifestara en cada uno de ellos. Y entonces sabemos lo que ocurrió. Los que estaban dentro escucharon el sonido, el ruido que había afuera, y cuando salieron afuera a ver qué es lo que estaba pasando, se encontraron que había allí miles de personas. Tenía que haber miles, porque en ese momento y ese día solo 3.000 decidieron bautizarse, ¿no? Entregarse. 3.000, o sea que habría, pues no sé cuántos más, pero 3.001 seguro, de ahí para arriba. Cuando ellos salen y se encuentran con todas esas personas ahí, sabemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque así lo dice el texto, empieza a hablar y empieza a hablar. No nos vamos a detener en lo que les dice, en lo que explica, que básicamente es a ese mismo Jesús al que habéis crucificado, pues que sepáis que ese es Dios y que ahora mismo está en el cielo, ha sido entronizado
y está allí haciendo su función intercesora. En fin, esto es lo que él les explica, ¿no? Pero no me llama tanto la atención eso como la parte final, que eso es importante, pero para otro momento, ¿vale? Hechos capítulo 2, capítulo 2, 36 y 37, fijaros. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabéis? A mí lo que más me impacta de esto es el cambio en la reacción que se produce en las personas. No como un dato anecdótico, como algo interesante que pasó en aquel momento, sino pensando en qué es lo que tiene que pasar aquí y ahora para que nosotros actuemos igual que lo hicieron ellos. Porque al final, Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. ¿Estamos de acuerdo? Su modus operandi, su forma de hacer las cosas, sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Y aparte en Juan, cuando leéis Juan 14, los capítulos 14, 15 y 16, se ve claramente cuál es la forma como Dios quiere que nosotros operemos en este mundo a partir de aquel momento. A partir de que se le ceden los trastos al Espíritu Santo, ¿no? A partir del momento en el que se le dice, esperad que venga el Espíritu. A partir de ese momento, hay una forma como Dios quiere que se hagan las cosas. Y eso es lo que a mí me interesa, porque me afecta a mí hoy. Lo que le pasó a Israel en Egipto es interesante e importante como aprendizaje, pero no me afecta a mí hoy. A mí lo que me afecta hoy es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Eso es verdad presente, para que nos entendamos. Por eso, yo las preguntas que que me hago a mí con esto es, vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en el interior de todas esas personas para que ellos reaccionen de esa manera? Tanto los 120 que están dentro, como los 3.000 que están fuera. ¿Qué ha pasado ahí? Porque yo quiero eso para mí. No sé vosotros, pero yo lo quiero para mí. Yo quiero que esa transformación, que esa, como dice la gente en la calle, ¿no? Una vez visto lo que habían visto, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Esa es la reacción de alguien convertido, de alguien que se ha dado cuenta de que efectivamente Cristo es Dios. Y por lo tanto eso me tiene que mover a mí a una reacción, a hacer algo diferente, a cambiar. ¿Qué hacemos ahora? Ahora pensad por un momento que muy probablemente de esas 3.000 personas que aceptaron, algunos de ellos o muchos de ellos habían estado 50 días antes diciendo crucifícale, crucifícale. ¿No? Podría ser, perfectamente. Sabemos que hubo muchas personas que cambiaron. De hecho, sabemos que el centurión, cuando vio expirar a Jesús, que dijo, ciertamente era el Hijo de Dios, ¿no? Si eso lo dijo un centurión romano, pues imaginaros la cantidad de judíos sinceros, como hay por todos los sitios hoy en día, cristianos sinceros que no tienen todo el conocimiento, pero que en el momento en el que eso les viene, ese conocimiento viene, reaccionan. ¿Por qué? Porque dices, se dan cuenta de que durante todo un tiempo han estado haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, no siendo fieles, inconscientemente, pero... Y entonces la pregunta, varones hermanos, ¿y qué haremos ahora? ¿Vale? Entonces yo esa es la pregunta que quiero que hoy tengamos todos aquí en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo a través del Espíritu en todas aquellas personas que hablaron lenguas que nunca habían aprendido, de todos los que vinieron en ese momento a la fe, es decir, todos los que se entregaron a través del bautismo y se unieron a esa nueva iglesia? ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Qué mecanismos se movieron dentro de esas mentes para que reaccionaran y lo hicieran de esa forma? Mirad, yo creo que todo esto viene como ya os he dicho ahora, de esos capítulos, ¿no? De Juan 14, 16, donde se habla, donde Jesús les dice, empieza todo diciendo, os conviene que yo me vaya. ¿No? ¿Cómo que os conviene que yo me vaya? Es como un padre que le dice a su hijo pequeño, le dice, no, a ti te conviene que yo me marche, papá, ¿cómo? Pero si tú eres el que trabajas, el que traes el dinero a casa, si tú eres
todas estas cosas para mí, o mamá, ¿cómo me va a convenir a mí que te marches? Te conviene que yo me vaya. Eso es lo que les dice Jesús. De la comprensión de todo eso es de donde vamos a poder razonar lo que aquí estamos diciendo. Mirad, Juan 16, 14, 15. Fijaros, Él se está refiriendo al Espíritu Santo, Él viene hablando del Espíritu Santo, por lo tanto es el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En estas semanas atrás, estudiando el santuario, hemos repasado una vez más qué ocurrió 10 días antes de Pentecostés cuando Jesús ascendió al cielo. Y esto lo explica muy bien el Espíritu de Profecía, la historia de la redención, por ejemplo, tiene un capítulo completo que explica qué ocurrió cuando Jesús asciende al cielo y cuando es recibido en el cielo. Lo habéis leído, ¿verdad? Que los ángeles pusieron sus coronas en el suelo, en fin, a los pies de Jesús. Bueno, hay una fiesta impresionante, ¿vale? Hay una fiesta impresionante. Y en esa fiesta, que es lo que el término que utilizamos es la entronización, que lo habréis escuchado también, de Jesús, en ese momento a Jesús se le restaura la posición que había tenido antes. Y hay muchos textos, Pablo habla mucho de esto. Se le restaura a lo que él había sido antes. Por eso aquí está diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío y tomará de lo mío, por lo tanto, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, compartirá con vosotros mi gloria. Compartirá con vosotros mi gloria. Y ahora dejadme que os haga una pregunta muy complicada de responder. ¿Vosotros habéis visto la gloria de Dios? ¿Habéis visto la gloria de Dios? Porque de lo que está hablando aquí es eso, ¿vale? Es de lo que está hablando es eso. Ver la gloria de Dios es reconocer quién es Cristo Jesús, dónde está Cristo Jesús, qué hace Cristo Jesús. Eso es ver la gloria de Dios. Y esas personas que estaban allí, en ese momento, no me preguntéis cómo porque yo no lo sé, pero en ese momento lo vieron. En ese momento se dieron cuenta de quién era Jesús realmente. Y eso es algo que para nosotros es complicado. Bueno, para nosotros y para cualquiera, ¿no? Pero es individual, lo traigo a mí, ¿no? Es complicado. Porque hay personas que han pasado por situaciones tremendamente duras, traumáticas, y han visto directamente la mano de Dios. Hay testimonios de muchas personas que han visto directamente, ¿no?, la gloria de Dios a través de ciertas situaciones, circunstancias en su vida. Yo he hablado con personas. Y es innegable, o sea, tú no le puedes decir a una persona, eso no es verdad, te está diciendo, yo lo he experimentado así, oye, pero tampoco hace falta llegar a vivir cosas, digamos, paranormales, ¿no?, para creer. La cuestión es que aquellas personas, a través del Espíritu Santo, en aquel momento, vieron la gloria de Dios. Y por eso su reacción es la que sabemos, ¿no? ¿Y quién es el que nos transmite? Porque nosotros decimos, es ver a Cristo, sí. Entender a Cristo, sí. Pero solo puede ser a través del Espíritu Santo. Y esa es, digamos, la parte que nos estamos perdiendo. Por eso siempre decimos que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y yo recomiendo que leáis, hay mucho y muy bueno escrito. Porque el Espíritu Santo, de verdad, es la persona que está más cerca de nosotros hoy, desde ese momento hasta ahora, y así será hasta que Cristo venga. Y sin embargo, nosotros nos empeñamos en concentrarnos 100% en Jesús, que está bien, o sea, yo no digo que no lo hagáis, pero no dejéis de lado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la correa de transmisión, el Espíritu Santo es la forma como Cristo Jesús se manifiesta a nosotros. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque Él quiso que fuera así. ¿Os conviene que yo me vaya? No,
Aunque no estés aquí físicamente, yo me empeño en que tú estés aquí. No, te estás equivocando. El que está es el Espíritu Santo. Y Él es el que quiere transformarnos. Él es el que quiere obrar en nosotros. Él es el que quiere mostrarnos la gloria. Por eso el texto dice, me glorificará, porque os lo hará saber. ¿Queréis saber? ¿Queréis conocer? ¿Queremos entender mejor? Pues es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer esa obra. ¿Me estoy explicando? Él me glorificará, significa, como os he dicho, que nos mostrará la gloria. Mirad cómo lo explica la hermana White. Hechos de los Apóstoles, fijaros que estoy prácticamente en las mismas páginas, 31, 32, mirad. Aquí veis la escena que estábamos comentando ahora. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Mirad, si tenéis presente el santuario celestial, que es fácil tenerlo presente en la cabeza, porque esquemáticamente es como el santuario terrenal. Por lo tanto, cuando tú entras en el lugar santo, tienes la mesa de los panes, ¿no? Y en la mesa de los panes está también el aceite, ¿no? Precisamente símbolo del Espíritu Santo. Entonces, de una manera gráfica, lo que yo estoy viendo es que en ese momento en el que se produce la entronización, sabemos que el ministerio sumo sacerdotal de Cristo hasta el año 1844 es lo que representa el lugar santo, ¿verdad?, que es la intercesión, y cuando Él está allí, yo lo veo cogiendo esa jarra que tiene el aceite, y derramándola. Y derramando el Espíritu Santo. Y eso es lo que baña a estos 120 y a todos los que estaban fuera, a todos los que se acercaron para ver lo que allí estaba pasando, ¿no?, para comprender. Y fijaros cómo sigue diciendo, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Ahí había comenzado. ¿De acuerdo? De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Es decir, si había alguna duda, de que ese no era el que decía ser, ahora quedaba totalmente claro. Totalmente claro. Porque una vez que había recuperado su posición en la divinidad, una vez que había iniciado su ministerio intercesor, el Espíritu Santo es derramado para que la función se pueda cumplir y puedan ir adelante con la misión que se les había encomendado. Por eso, fijaros la importancia que tiene para nosotros, ¿no?, la presencia del Espíritu Santo, Así es que, ¿fue entonces eso lo que sucedió en aquel momento con aquellas personas? Evidentemente así fue, ¿de acuerdo? Es decir, no solo los que estaban dentro del aposento alto, sino los que estaban fuera, fue derramado en ellos el Espíritu Santo. Yo no sé si fuera había 3.000 y fueron 3.000 los que aceptaron. Yo estoy seguro de que no, de que serían muchos más, porque la experiencia nos dice que muchos son llamados pero pocos escogidos. Claro, nosotros decimos escogidos y parece como que es tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no es eso. Escogidos es una forma de decir pocos son los que aceptan el llamado, ¿vale? Y en este caso sería igual. Allí habría muchos más. Eso quiere decir que el Espíritu Santo va a ser derramado o es derramado y no necesariamente va a calar igual en unos que en otros. Esto lo sabemos. De hecho, el espíritu de profecía utiliza un término que a mí me llama la atención, ¿no? Y que dice que son duchas, ¿vale? Son duchas, de forma que puede ser que tú, efectivamente estés viviendo eso y la persona que está al lado tuyo te mire como diciendo, este se le ha ido la olla, ¿no? Porque no lo está recibiendo. Entonces, para mí no hay ninguna duda que en aquel momento lo que ocurrió fue esto. Y por eso la respuesta, oye, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Vale? Mirad,
bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resaltaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. Ahora todo tenía sentido, ¿vale? Todo aquello que era una duda, ahora ya tenía sentido. El velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que había sido abolido, fue quitado ahora. Y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Ahora estaba todo claro, ¿vale? A través del Espíritu Santo, que era el que había obrado. Podían hablar con poder del Salvador, y mientras exponían a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Es decir, muchos, como decíamos 3.000, fueron los que dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Mirad, no fueron solo ellos los que vivieron esto de esta manera. ¿Os acordáis de Esteban, ¿no? Del diácono, Esteban? Si recordáis la situación, él estaba predicando, ¿no? Y fue apedreado, y empezó a ser apedreado. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Os acordáis? ¿Qué vio Esteban? Fijaros, el texto que leíamos antes, ¿no? Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, te mostrará mi gloria. En ese momento a Esteban, ¿qué se le mostró? Se le mostró la gloria de Dios, ¿vale? Pero no fue solo en ese momento, lo hemos visto en muchos momentos. ¿Cómo podemos explicar que, por ejemplo, John Hus, el famoso reformador checo, que fue quemado vivo en la ciudad de Constanza, en Alemania? Yo he estado en el sitio donde lo quemaron a este pobre hombre y donde hicieron el juicio también, que todavía existe la construcción. Y no solo existe, sino que hicimos allí un congreso adventista en ese mismo lugar donde decidieron que había que matar a Hus. Bueno, los testimonios de la época dicen que aquel hombre cantaba himnos y alabanzas a Dios mientras se estaba quemando. Dice literalmente, hasta que las llamas ahogaron su voz, es decir, hasta que se ahogó, murió. Pero no fue solo él, fueron muchos los que mientras morían por Cristo, alababan a Dios, cantaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo, hermanos, porque veían la gloria de Dios. Ahora estamos preocupados, pensamos, tenemos los tiros a 4.000 kilómetros. Los rumanos, que sé que por aquí hay algún rumano, lo tienen más cerca. Nosotros lo tenemos a 4.000 kilómetros, ¿vale? Pero eso en Argentina, eso nada, eso no es nada. Se cogen el coche y se hacen 4.000 kilómetros. Lo tenemos ahí al lado, hermanos. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que pueda haber un problema, de que pueda llegarnos a nosotros? ¿Tienes miedo por la economía, porque falta gas, porque resulta que vas al supermercado y no hay productos, porque se ha disparado el trigo, porque Rusia, Ucrania son el granero del mundo, ¿no? ¿Tienes miedo? Estas personas eran apedreadas, eran quemadas vivas, y lo que veían era la gloria de Dios, y no sufrían ningún dolor. Por eso yo leo estas cosas y digo, Señor, sácame de aquí, ¿no? Sácame de este día a día, de este pensar en las luchas del día a día. O sea, porque yo lo que quiero es que mi mente esté llena del Espíritu Santo para no tener miedo, para no estar preocupado por estas cosas. Hace unos días lo hablaba con un pastor, hablaba sobre este tema y me preguntaba, ¿no?, por mi visión desde el punto de vista de los negocios, ¿no?, del trabajo. Y yo le dije, mira, yo preocupado no estoy, porque yo lo que veo es que Cristo viene pronto, y si Cristo viene pronto, ¿qué nos importa a nosotros que falte el aceite o que suba el pan? ¿No? ¿Qué más da? Si Cristo viene la semana que viene, ¿qué más da? Pero esa obra en la mente, en mi mente, la tiene que hacer el Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que mostrar la gloria de Dios. Él es el que nos tiene que mostrar la gloria de Dios. Mirad, Pablo lo experimentó y escribió lo siguiente. Y creo que de aquí vamos a sacar también
conclusiones importantes. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿vale? ¿Veis la conexión? El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Es decir, que cuando tú estás viendo la gloria de Dios, cuando tú lo estás viendo entronizado en el lugar santo, rodeado de ángeles, tú estás presente allí. Lo veíamos en la escuela sabática, no sé si la semana pasada o anterior. Es decir, Cristo cuando entra allí, te está llevando a ti encima. Te lleva a mí y nos presenta allí delante. Eso es de lo que nos está hablando aquí. Porque somos herederos, somos coherederos con Cristo, si es que dice padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, el Señor lo que nos está diciendo es que somos juntamente glorificados con Él. Y yo me pregunto hasta qué punto yo soy consciente de eso. ¿Hasta qué punto yo soy consciente de eso? De la magnitud que tiene esa afirmación. ¿No os parece a vosotros, igual me parece solo a mí, pero ¿no os parece a vosotros que tenemos tanto conocimiento de estos textos, los hemos leído tantas veces, ¿no? Que al final es, sí, Jesús intercede por nosotros, pero ¿os habéis parado a pensar realmente lo que eso significa? ¿Somos conscientes de lo que significa que somos glorificados con Él? Y claro, cuando llegas a esto, entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Estás seguro de que las promesas de Dios son individualmente para ti y son para siempre? Porque a veces parece como que son para los demás, pero para mí. Claro, cuando yo visualizo lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, como dice, cuando se quita el velo, yo tengo que entender y aceptar que las promesas de Dios son para mí ahora y que van a durar hasta el final, que no tienen limitación. Quizás que nos falta entender el mecanismo por el que el Espíritu, como dice el texto, da testimonio a nuestro espíritu. O quizá el problema, y este es más lógico y más normal, es que nuestra carga de pecado cauteriza nuestra mente y no nos permite percibir con claridad ciertas verdades espirituales. Y claro, ahí, que es una realidad del ser humano, ahí es donde nosotros tenemos que entregarnos completamente. O sea, no hay opción. O sea, la vida del cristiano no puede tener rincones. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, cuando lo dejas entrar en tu casa, no puedes tener cuartos de mugre, cuartos cerrados. No, ahí mejor no. No puede ser. Y el problema nuestro es ese. Y os lo digo por experiencia. El problema nuestro es ese. El problema es que nos cuesta mucho. Hay cosas a las que nos queremos aferrar y entonces no le dejamos al Señor obrar, al Espíritu Santo obrar en ciertas facetas de nuestra vida. Y entonces eso que nos vamos reservando ahí, en nuestros rincones, eso es lo que no nos permite tener una percepción plena de lo que el Señor quiere con nosotros. Pero luego hay otra que yo a veces, en fin, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo percibo así. Somos pasivos a la hora de recibir el Espíritu Santo. Es decir, nos quedamos sentados. No sé, yo he ido a la iglesia, ¿no? Yo he hecho la escuela sabática todos los días, he ido a la iglesia y tal. Entonces tenemos una actitud pasiva. O sea, es como si el Espíritu Santo en tu vida fuera una emoción. Yo me voy a trabajar, llamo a mi mujer por la mañana, la llamo, ¿qué tal? ¿Cómo has descansado? Bien, bien. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿No? Una pregunta muy normal. ¿Cómo estás de ánimo? Bueno, bien, estoy a tope. Esos son sentimientos, ¿no?
Ahí ves algo que te hace enfadar y te irritas. Todo eso son sentimientos. Y fijaros que a veces nos pasa con el Espíritu Santo lo mismo que con los sentimientos. Es decir, pensamos que se debe de manifestar a nosotros a través de sentimientos. Y a veces ocurre. A veces venimos a la iglesia, no sé, escuchamos una predicación, ¿no? Y en ese momento te viene ahí una emoción y dices, voy con todo, Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa con eso? Que pasan unas horas y te vas para abajo. ¿Es así o no? Hermanos, esto no es una emoción, no puede ser un sentimiento. El Espíritu Santo no obra así. No podemos ser pasivos, al revés. Al revés, lo que tenemos que ser es proactivos, tenemos que buscarlo. Y tenemos que pedirle al Señor cada día que nos llene de su Espíritu. Eso es una tarea diaria. Yo me acuerdo de un anuncio que había hace muchos años en la televisión, de un jabón, de un gel, y salía una señorita debajo de una cascada enorme. ¿Os acordáis de aquel anuncio que le caía toda la cascada encima? Y era, Fa, gracias. Uno de mi quinta. Los más jóvenes no saben ni lo que es. ¿Os acordáis, no? Es que el Espíritu Santo es así. O sea, el Espíritu Santo es una cascada bajo la que tú te colocas y que tienes que estar recibiendo constantemente. Constante. O sea, no hay un momento en el que digas, ya tengo bastante, me salgo de la cascada. No, estás perdido, hermano, vuelve otra vez. Ese es tu sitio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nosotros somos así, necesitamos el Espíritu constantemente. Y esa es la forma como el Señor nos llama a que nos relacionamos con Él. Os voy a dar 2 palabras, 2, para ver si con esto fijamos en la cabeza. Muy sencillas. Una es conocer. Una es conocer y la otra es pensar. Conocer y pensar. ¿Conocer qué? Conocer lo que la Biblia nos dice. Hermanos, no os canséis de ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de sabiduría, pero es una sabiduría que no vamos a comprender mientras el Espíritu Santo no esté haciendo su función. Podremos conocerla intelectualmente, podremos conocer textos de memoria, como decía, no me viene el nombre ahora del autor. Bueno, un autor que decía que se había propuesto tantas veces leerse la Biblia que acabó aprendiéndose el Génesis de memoria, ¿vale? Claro, porque leía el Génesis y ya paraba, y luego volvía otra vez y el Génesis y paraba. O sea, al final se aprendió el Génesis de memoria. Morris Benden, esto lo decía Morris Benden. Entonces, podemos tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero es que no es ese, es que no es eso. Necesitamos el Espíritu Santo para entender. Cuando vayamos a Él, cuando conozcamos, cuando conozcamos a través de la palabra, entonces llega la segunda palabra, que es pensar. ¿Cuánto pensamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto meditamos nosotros? Nos levantamos por la mañana, tenemos nuestra meditación, el que la tenga por la mañana, que es mi caso, pero luego ya salimos a hacer nuestras tareas. ¿Cuánto pensamos nosotros? Conocer y pensar. ¿Cuánto pensamos en Jesús, en su sacrificio? La hermana White dice que deberíamos de reflexionar 1 hora cada día. Eso es lo que dice ella. 1 hora cada día solo en el sacrificio. Solo en el sacrificio de Jesús. Wow. Si yo hiciera eso, mi vida sería diferente. Ya no digo vosotros, yo hablo de mí. Sería diferente, ¿no? Conocer y pensar. De esa forma, hermanos, será como el amor de Dios se va a derramar en nuestro corazón. De esa forma vamos a estar seguros. De esa forma vamos a ver la gloria de Dios. Solo de esa forma lo vamos a ver con claridad. Y cuando nosotros tengamos esa presencia viva de Cristo en nuestra vida, no va a haber preocupación para nosotros. Va a haber tranquilidad plena, paz plena. ¿Por qué? Porque todas sus promesas son para nosotros. Son para cada uno de los que buscamos al Señor y queremos que su Espíritu obre en nosotros. Así es que, hermanos, estamos, ¿qué os voy a decir?, viviendo momentos complicados. Y
ya os digo yo que no hay ningún gobierno, ni ningún rey, ni ningún nada que pueda arreglar esto. O sea que esto yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Esta semana hablaba con un compañero mío ahí cuando íbamos trabajando de estas cosas y yo se lo decía, digo, mira, olvídate, solo hay una solución a esto y es que se cumplan las promesas de Dios y Cristo venga. Te miran así como diciendo, ¿de dónde se habrá caído este? Pero es que es la realidad, es la realidad. Y normalmente después de eso viene, me gustaría tener la fe que tú tienes, ¿no? Desarróllala. En fin, yo ya te he dado libros y ya te he hablado mucho del tema, a partir de ahí corre tú, hermano, yo no puedo correr por ti, bastante tengo con lo mío, ¿no? Pero hay muchas personas en este momento que se cuestionan cosas, muchas cosas. Y el Señor lo que quiere es correr ese velo a través de su Espíritu para que podamos ver la gloria de Dios. Y ahí va a haber respuesta absolutamente a todo. Que el Señor os bendiga y os ayude en este camino que no es fácil. Pero el primer interesado es Él. Así que vamos adelante. Que el Señor os bendiga. Amén. Que seamos llenos de ti, que podamos conocerte cada día más y compartirlo con aquellas personas que no te conocen. Amén, Señor. Señor, sabemos la situación difícil por la que estamos atravesando. Te pedimos que cada día nos ayudes a estar más cogidos de tu mano, Señor. Que cada día nos aferremos más a ti y a tus promesas, Señor. Que podamos predicar tu evangelio y que tu reino venga pronto. Amén. Bendice a esta iglesia de Orihuela, bendice a nuestras familias, a las que representamos, Señor, que tu Santo Espíritu toque sus corazones y que ellos puedan, Señor, aceptarte en sus vidas. Gracias, Señor, por todo tu inmenso amor, por todas tus bondades. Quédate con nosotros, llévanos con bien hacia nuestros hogares y permite que te sigamos alabando y glorificando en este tu santo día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.